Pues sí, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente, amigos, queridos amigos y hermanos, y a los amigos y hermanos que se conectan después que este video ya queda grabado en el Facebook, bueno, que también Dios pueda bendecirlo a través de esta palabra poderosa que hoy tiene el Espíritu Santo de Dios para cada uno de nosotros. Primero, antes que nada, me gustaría que oráramos al Señor para que Dios tome control y para que Dios bendiga su palabra, para que Dios bendiga este espacio y para que Dios en este momento tome control de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Amén. Tanto de los equipos, tanto del internet, tanto como de la página de Facebook y de los amigos y hermanos que se están conectando a través de ella. Si quiere dejar su comentario, si quiere dejar su saludo, por favor lo puede hacer y le estaremos respondiendo a la brevedad posible. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor. Te pedimos en este momento que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, este espacio, bendiciendo esta palabra en esta noche, y que cada persona, cada amigo que se conecta, Señor, en esta noche o en este momento pueda ser bendecido a través de tu palabra, que sea una palabra de liberación, una palabra de sanidad, sobre todo para sanidad del corazón. Tantas personas que andan heridas en el corazón emocionalmente, tantas personas que andan heridas, Señor, en su integridad. Te pido, Señor amado, que en esta noche sea una palabra de sanidad, de liberación espiritual, que sea una palabra, Señor, de enseñanza, una palabra de autoridad, una palabra de salvación para cada persona que nos ve, que nos oye, y que sea una palabra de transformación a nuestras vidas en esta noche, que podamos ser transformados a través de tu santa palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues sí, amados hermanos, como les había dicho al principio, si usted quiere dejar sus comentarios, su saludo, nos puede decir de dónde se conecta, de dónde nos ve, de dónde nos está usted saludando. Y si tiene alguna petición de oración, hágala. Y déjela aquí en la caja de comentarios, que estaremos orando por su petición al final de esta prédica, al final de esta enseñanza en esta noche. Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así. La palabra de Dios dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y el versículo 9 añade y dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y el versículo 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Alabado sea nuestro Dios. Qué maravillosa esta palabra que estaba recibiendo el profeta Jeremías en el momento de su llamamiento. Es una palabra poderosa. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados para una misión específica, para un ministerio específico? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido dones? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido ministerios de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho cosas maravillosas como estas, parecidas a estas? Palabras más, palabras menos, pero Dios nos ha llamado para algo específico. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Como dice esta palabra acá, podemos ver algo aquí tremendo, algo maravilloso. El Señor le está diciendo en el versículo 8, le está diciendo a Jeremías: no temas delante de ellos. Al parecer, como vemos en los versículos anteriores, en el versículo 1 en adelante, vemos que Jeremías le estaba diciendo al Señor, cuando Dios lo estaba llamando para que fuera a cumplir esa misión, Jeremías estaba diciendo, fíjese la palabra de Jeremías, dice la palabra de Dios acá. Vamos a poner vamos a cambiar esta cortina un poquito. Ok. Acá estamos un poquito mejor.
Gloria a Dios. La otra cortina era un himno muy bonito que decía, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Muy bonita esa canción. Cántico que ya casi no se oye. Ok. Entonces, el libro de Jeremías, estamos viendo que este profeta, en su llamamiento, cuando Dios lo escoge, lo llama, él, la primera cosa que dice, Jeremías dice que él era un niño, que no sabía hablar. Y el Señor le dice, porque la palabra dice así, dice, la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatox, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Y dice la palabra de Dios así, dice, vino pues palabra de Jehová diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. O sea, Dios estaba hablando con un muchacho y le estaba dando una misión importante, la cual Jeremías no podía comprender cómo él tenía que cumplir con una misión tan importante como esa, siendo él aún un niño. ¿Y dónde iba a cumplir Jeremías esa misión? Jeremías iba a cumplir esa misión nada más y nada menos que en una tierra, en un país, en un sitio donde la apostasía, donde el pecado, donde el hombre se había rebelado contra Dios de una manera tremenda, donde él tenía que ser la referencia en el de culto a Dios, al Dios verdadero y no al Dios que servían los israelitas, los judíos en aquel entonces. Y él tenía que levantarse como profeta, tenía que levantarse como la persona que tenía que dirigir palabras de Dios en ese sitio. Era tremendo lo que él tenía que pasar. Y por eso él dijo, y yo dije, Señor Jehová, dice el versículo 6, he aquí, no sé hablar porque soy niño. O sea, él no entendía esa palabra, él no entendía cómo él tenía que hacer esta obra. Él no entendía cómo ese llamado, que él haya sido llamado, escogido desde el vientre de su madre para tal misión. Lo maravilloso es entender hoy cómo muchos de nosotros hemos sido escogidos también desde el vientre de nuestra madre para servir a nuestro Dios. Yo no sé si fui escogido desde el vientre, pero la palabra de Dios dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para que alabáramos al Dios grande y poderoso y para que alcanzáramos la salvación. Jeremías tenía que enfrentar una gran oposición. Jeremías tenía que enfrentar a un pueblo despiadado, a un pueblo que se había entrado en la apostasía y en el pecado. Apostasía significa cuando alguien cree en algo y luego dice que, se rebela en contra de eso. El pueblo de Dios se había rebelado en contra de Dios cuando primero creía en Dios. Él se había rebelado en contra de Dios. Hoy nosotros podemos ver cómo la iglesia de Dios, cómo el pueblo de Dios, cómo los hijos de Dios han entrado en una gran apostasía y en un gran pecado. Y hoy en día, como le decía yo a un amigo hace rato, hablando con él por teléfono, le decía que hoy en día la humanidad está tan perversa que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Eso también lo dice la Biblia. Y ver cómo hoy en día las personas que decimos ser cristianos, que decimos profesar a Cristo en nuestros corazones, entramos dentro de la maldad y dentro del pecado y dentro de la apostasía. Así estaba el pueblo de Israel en aquel entonces. Pero Dios estaba levantando un hombre para que este hombre le diera una palabra al pueblo. Este hombre tenía una responsabilidad durante unos 40 años aproximadamente y tenía que predecir
la destrucción de la casa de David y tenía que predecir la destrucción del templo de Salomón. Tenía que predecir la destrucción de Jerusalén. Tenía que predecir la destrucción de los muros de Jerusalén. O sea, Dios lo estaba mandando a algo en cual la gente ya no estaba creyendo. Pero había algo importante que Jeremías tenía que tomar en cuenta. Porque cuando Jeremías dice, no sé hablar porque soy niño, entonces Dios le responde, le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea, si Jeremías obedecía a Dios, si Jeremías obedecía lo que Dios le estaba diciendo, entonces tendría el respaldo de Dios. Entonces Dios lo respaldaría donde quiera que iba. Porque dice la palabra de Dios, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y dice en 2 de Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado a nosotros a predicar su palabra. Dios nos ha llamado a nosotros a ser antorcha en medio de la oscuridad, a hacer luz en medio de la oscuridad. Dios nos ha llamado a nosotros a ser la sal sobre la tierra. Como dice la Escritura, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si usted se come algo y no le pone sal, lamentablemente, la sal es lo que le da sabor a todo. Nosotros somos la sazón del mundo. Nosotros somos el sabor que Dios ha puesto en esta tierra para darle sentido a la vida. La vida no tiene sentido si nosotros no predicamos la palabra de Dios. La vida no tiene sentido en este mundo si nosotros no llevamos el Evangelio de Cristo. La vida no tiene sentido si nosotros nos proponemos a predicar la palabra de Dios donde quiera que vayamos. La vida no va a tener sentido si nosotros no atendemos el llamado de Dios para lo que Dios nos está llamando. El mundo no quiere entender de que Dios está dándole oportunidad de que se arrepientan, de que busquen la manera de acercarse a Dios, de que busquen la manera de creer de que Jesucristo vino a este mundo para darle una oportunidad al mundo. Pero lamentablemente el mundo no quiere creer en eso. Es tremendo lo que sucede cuando el hombre no quiere reconocer de que sin Dios nada somos. Cuando el hombre no quiere reconocer que sin Dios la vida no tiene sentido. Quien le da sentido a la vida se llama Dios. Por eso este hombre tenía que enfrentar una gran oposición. Jeremías tenía que enfrentarse a una gente que se habían olvidado de que Dios existía. No era fácil, pero lo que Dios le estaba diciendo a él era, ve y haz lo que te digo. Si alguien se enfrenta, yo estaré contigo. Si alguien se levanta contra ti, yo estaré contigo. Si alguien quiere hacerte oposición, yo estaré contigo. Si alguien quiere hacerte mal, yo voy a estar ahí. Hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, yo te he llamado, te he dado lugar de autoridad, te he dado ministerios, he puesto dones en ti, te he dado para que me sirvas, te he llamado para que te preocupes por llevar la palabra. Pero nosotros, en vez de preocuparnos por hacer lo que Dios nos está diciendo, por preocuparnos de hacer el llamado de Dios, por preocuparnos por hacer la obra que Dios nos ha encomendado, nos preocupamos por las dificultades, nos preocupamos por los problemas, nos preocupamos por lo que van a decir, por lo que ha de acontecer, por lo que va a pasar, por lo que van a decir de mí. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, al judío y también al gentil, al que está en la iglesia y al que está afuera, al que está adentro. Hay una oportunidad para nosotros, hay una oportunidad para el hombre, hay una oportunidad para esta humanidad perdida, hay una oportunidad para el mundo que está en tinieblas, hay una oportunidad para que nosotros tenemos que decirle al mundo que hay una oportunidad para que alcance la salvación.
Mira cómo hoy en día la violencia está acabando con la juventud. La violencia está acabando con el hombre, con la mujer. Los hombres que se levantan contra sus hijos, los hijos contra los padres, jóvenes que caen en las calles como miserias humanas muertos, porque hay otro que viene con violencia y los mata. Gente que no entiende de que tenemos que predicar la palabra de Dios porque los tiempos son difíciles. Jeremías le estaba diciendo, Dios le estaba diciendo a Jeremías, ahora levántate, ve, lleva una palabra. La boca será tuya, pero mis palabras serán las que yo ponga en tu boca. Porque era la boca de Jeremías, pero las palabras eran de Dios. Dios le estaba advirtiendo a aquel pueblo en aquel entonces de que su maldad los llevaría a la destrucción, de que serían cautivos en otra tierra, de que iba a venir un enemigo, que Dios iba a mandar a un enemigo a poseer sus tierras, sus bienes, sus mujeres, sus riquezas, a matarlos, a destruir. Hoy Dios está hablando, nos está diciendo a nosotros, levántate iglesia en el nombre de Jesús y predica la palabra de verdad, lleva el evangelio, llévale la palabra a las personas. Los tiempos son muy cortos, el mundo está en un caos total, hay un caos. Si nos levantamos hoy a predicar la palabra, la gente tiene hambre, sed de la palabra de Dios, quieren conocer a Jesús. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Alabado sea Dios. Te alabamos, Cristo, te alabamos, Señor. Hay algo maravilloso en esta noche. Yo no sé para qué te ha llamado Dios. Yo no sé para qué Dios te llamó. Yo no sé cuál fue el propósito que Dios puso en tu vida. Pero el propósito en el cual Dios te puso puso en tu vida no es el que estás ejerciendo hoy. Oye, a lo mejor tal vez estás haciendo algo que no va acorde a lo que Dios te ha llamado. Dios está llamando gente que estén dispuesta a escuchar, a atender el llamado de Dios. A que se preocupen por lo que Dios le está mandando a hacer. Porque en lo que nosotros necesitamos, Dios tiene el control de nuestras vidas. Aleluya, alabado sea Dios. Maravilloso eres, Dios de los ejércitos. Qué bueno es mi Dios. Yo creo que en esta noche se rompen cadenas. Yo creo que en esta noche hay cadenas que se rompen, cadenas de mentira, cadenas de oscuridad. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, yo te he dado autoridad para que rompas yugos, para que rompas cadenas, para destruir, para levantar, para arruinar las acechanzas del enemigo, para arruinar toda estructura del diablo que se quiera levantar en contra de la iglesia, en contra de tu vida, en contra de los planes que Dios tiene para esta tierra. Hoy Dios nos ha llamado a nosotros a destruir, a arruinar y a derribar toda acechanza del enemigo, para que podamos entonces edificar en la palabra. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como atalayas. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, dice la palabra de Dios. Jeremías tenía que esforzarse. Jeremías tenía que hacer un esfuerzo grande. Jeremías sabía lo que le esperaba. Como niño, nadie iba a creer en su palabra, porque era un niño. Pero Dios le estaba diciendo, yo iré contigo. No es quien tú eres, es con quien tú vas. Es con quien yo camino. No es quien soy yo, es con quien yo voy. Y con quien yo voy se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Se llama Dios, creador del cielo y de la tierra. Se llama Dios eterno. Se llama Dios creador. Se llama Cristo de la gloria. El vencedor del mundo. El vencedor de la muerte. El que se levantó de entre los muertos y está a la diestra del Padre. El que va conmigo es mayor que todos los que vienen contra mí. Porque si por un camino vienen, por 7 tienen que irse. Confundidos, destruidos. Aleluya. Tienen que irse destruidos, confundidos, avergonzados mis enemigos. Yo no tengo por qué preocuparme por lo que sucede a mi alrededor, porque Dios tiene el control de mi vida. Dios tiene el control de lo que yo soy. Dios tiene el control de lo que tengo. Dios tiene el control sobre mi familia. Dios tiene el control sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre lo que tú necesitas. Lo más importante es para qué Dios te ha llamado. Dios te llamó con un propósito. Y el propósito es llevar su palabra.
El propósito que Dios te ha llamado es para que le digas al mundo que se está perdiendo, que no hay más oportunidades sino esta, la que estamos viviendo, la gracia de Dios. Que se aparten de los ídolos, que se aparten de las abominaciones, que dejen de decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo, sino que vean, dice la palabra de Dios, que el que tiene oídos que oiga y el que tiene ojos que vea. Ay, santo, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios le estaba diciendo a Jeremías: no te preocupes, Jeremías, tú eres niño, pero yo iré contigo. El que se levante contra ti, yo lo voy a derribar. Así como cuando el Señor le dijo allá a Moisés, le dijo: ve y dile al faraón que deje de ir allá a mis hijos, a mi primogénito, y si no lo deja ir, yo voy a matar su primogénito. Y después Dios se lo cumplió porque él no quiso entender. Hoy Dios nos está diciendo a nosotros, nos está llamando a nosotros a que debemos de llevar su palabra, de que tenemos un llamado precioso, que no debemos preocuparnos. El enemigo va a querer levantar en contra tuya y en contra mía cualquier artimaña. El enemigo va a querer levantar en contra de los hijos de Dios cualquier cosa. ¿Qué es lo que más te asusta? ¿Qué es lo que te sorprende? ¿Qué es lo que te atemoriza? Eso lo va a levantar el enemigo en contra tuya y en contra mía, para causarnos terror, causarnos miedo. Las noticias, entonces, inundando las noticias de malas cosas, para que nos mortifiquemos, para que no veamos con los ojos de Dios. Pero cuando empezamos a ver con los ojos de Dios, podemos entender que el que camina con nosotros se llama Jesús de Nazaret. Que el que camina con nosotros es el Espíritu de Dios. Que el que camina con nosotros se llama Dios Creador. Que el que camina con nosotros es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Que el que camina con nosotros nadie lo puede vencer, porque Él creó todas las cosas. Dice Colosenses 1:15 al 17. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra, sean espíritus, potestades, sea lo que sea. Dice: fueron creadas por Él y para Él, y en Él subsisten. O sea que nada se mueve sin que Dios se lo permita. Y si Dios nos está dando a nosotros una misión de que salgamos a predicar su palabra, si nos está diciendo el Señor: lleva la palabra al mundo, dile a la gente que este mundo no tiene oportunidades, que la única oportunidad se llama Cristo, que la única oportunidad se llama el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que una de las plagas que llegó sobre la tierra mató a la tercera parte de la tierra, de los hombres de la tierra. Eran unos 200 millones de personas. Y bueno, pero dice que ni aún así, el hombre se arrepintió y dejó de adorar a sus dioses y a sus imágenes y a sus cosas. La iglesia hoy está metida en la apostasía más grande de toda la historia, en cosas que no son lo que debemos hacer. La Biblia está diciendo, aquí Jeremías está diciendo, el Señor le está diciendo a Jeremías, yo sé que te vas a enfrentar con una oposición grande, con una gente que se ha olvidado de mí, con una gente que están haciendo como ellos quieren, con una gente que adoran imágenes, con una gente que adoran otras cosas. Muchas veces la gente piensa, la iglesia, los hermanos de la iglesia, muchas veces los cristianos pensamos que la idolatría solamente es colocar una imagen y prenderle una vela y rendirle culto. Idolatría es todo aquello que vaya en contra de Dios. La idolatría es el pecado. La idolatría es todo aquello que se quiere levantar en contra de lo que se llama Dios, de lo que se llama Cristo, de lo que se llama el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros tomamos cosas del mundo y las llevamos a nuestras vidas, estamos haciendo idolatría, estamos cometiendo abominación a Dios, estamos cometiendo pecado. Dios nos está llamando a levantarnos como antorchas, como profetas. Dios nos está diciendo que nos levantemos como atalayas en este mundo, que nosotros somos llamados a ser luz y no tinieblas en medio de este mundo, sino que nosotros tenemos que ser una lumbrera en medio de la oscuridad. Que donde nosotros caminemos la gente vea que hay algo diferente en nosotros. No que la gente no sabe si somos cristianos o no. Nos confunden a veces con impíos, con mundanos.
hasta con borrachos. Yo estuve una vez en una campaña evangelística, no voy a decir el nombre de la persona, y un evangelista de esto, un apóstol de esto, muy famoso el hombre, y le dije a un hermano que estaba conmigo: varón, vamos a ir para allá a ese sitio. Hace varios años, fue en Venezuela, y llegó este hombre muy famoso, profeta de Dios y todas las cosas. Y cuando llegamos allá, el hombre parecía que lo habían sacado de una ponchera de licor. Estaba más borracho que el aguardiente estaba. Y la gente rindiendo culto, la gente brincando, dando ofrenda y dando sobre y brincando. Me hicieron acordar cuando el pueblo de Israel, que vino Moisés y Dios le dijo a Moisés que subiera al monte para darle las leyes. Y Moisés se tardó, y dice que se tardó, y la gente empezaron a adorar y a hacer otras cosas. Llegó Aarón y les hizo un becerro de oro, y pusieron ese becerro de oro, y dice que Dios escuchó los alaridos y las cosas que estaban haciendo. Y cuando venía bajando, Moisés le dice a Josué: Josué, esos no son gritos de guerra, y esos no son gritos de dolor, esos son gritos de lujuria, gritos de pecado. Así está el mundo hoy delante de Dios. Y así estaban aquella noche que yo fui a ver a aquel hombre. Gritos de lujuria, no había discernimiento, todos estaban ciegos ahí mirando, y yo agarré y me fui de esa cosa. Después una vez también estuve en una campaña también que se hizo en un lugar allá en Venezuela, y empezaron esa gente a tocar ahí salsa y a tocar merengue, y empezaron esa gente a bailar y a decir que la gente, que el que no participara de eso era un, ¿cómo se llama? Le dicen, porque hoy en día el que predica la verdad le dicen religioso. Y dijo aquella persona que estaba allá, dijo: bueno, al que no baile aquí es religioso. Y empezaron a bailar y empezaron a hacer desastre, y aquel tierrero y la danzarina meneando la cintura y las caderas, y la gente: qué gozo más grande, ¿cómo se puede manifestar Dios en medio de una maldad tan grande? Así está la iglesia hoy en día, metida en pecado, en inmundicia, en sinvergüenzura. Así le dicen a la gente. Por eso Dios estaba levantando un hombre, y lo había traído desde el vientre de su madre, llamado Jeremías, y le había dicho: desde el vientre de tu madre te he escogido para que lleves palabra. Y creo que tú vas a ser uno de los últimos, porque Dios nunca agota las oportunidades. Dios nunca agota la oportunidad de enseñarle al hombre de que está equivocado, de que va por un mal camino. Dios nunca va a agotar las oportunidades, porque la palabra de Dios dice que no es porque Dios tarda su venida, sino que está dando oportunidad de que todos se arrepientan y se vuelvan a Dios. Vuélvete a Dios, vuélvete a tu Creador. Sal de las marramucias, sal de los cuentos de internet, sal de los cuentos. Entra en la palabra de Dios, entra en el ayuno, en la oración. Preocúpate por lo que Dios te ha llamado. No te preocupes por lo que te falta, porque Dios te provee, Dios te suple, Dios te guarda. Porque si hasta este momento que han muerto tantos miles de personas alrededor del mundo por esta peste que está ocurriendo, si no te has muerto, si te ha pasado nada, es porque Dios te ha guardado. Si has comido hoy, Dios te ha guardado. Si te has alimentado, es porque Dios te ha alimentado. Si tienes donde dormir, es porque Dios te ha guardado y te ha provisto para que duermas, para que comas, para que vivas. Pero dale a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Sírvele a Dios íntegro y de corazón. Apártate del pecado, está diciendo el Señor en esta noche. Apártate del pecado, dice la palabra de Dios. Hay mucha gente que cree que cuando el Señor venga, el Señor viene a buscar un pueblo que brinca, que salta y que corren, que corretean alrededor. Parece una locura cuando hacen cosas así. Por eso es que muchas veces la gente, no es que la gente nos diga loco por eso, que nos digan loco porque estamos llenos del poder de Dios, que nos digan loco porque le ponemos la mano a los enfermos y se sanan, que nos digan loco porque ponemos la mano sobre los cancerosos y se curan, que nos digan loco porque predicamos la palabra y la gente es transformada. Que nos digan loco porque llevamos el evangelio y la gente cree y la gente se levanta, y el borracho se transforma, la prostituta se transforma, porque el drogadicto es transformado, porque el ladrón es transformado, porque la gente se convierte a Cristo. Que nos digan loco por eso, pero no que nos llamen loco porque somos una cuerda de brincones y que pegamos alaridos y patadas y cabezazos y damos vuelta canela en el aire y pensamos que Dios se agrada de eso. Dios no se agrada de cosas que... Dios se agrada de lo que Él mandó a hacer y hacemos. Y si nosotros hacemos conforme a la palabra, Dios nos respalda.
Dios le estaba diciendo a Jeremías aquí en el versículo 8, capítulo 1, le decía, no temas delante de ellos, porque contigo estoy. Si él obedecía la palabra, Dios estaba ahí. Dios lo iba a respaldar. Por eso es que Dios lo respaldó. Por eso es que el pueblo cayó en miseria. Por eso es que el pueblo de Israel cayó en la miseria. Por eso es que el pueblo de Israel cayó cautivo. Pero Jeremías fue dado libertad. Estaba libre, cautivo pero libre. O sea, podía ir donde quería, porque había hecho como Dios quería. Es tiempo, iglesia. Es tiempo, hermanos. Es tiempo, amigos, de buscar a Cristo. Es tiempo, querido hermano, de acercarnos a Dios. Es tiempo de echar hacia atrás y ver de dónde, como dice en Apocalipsis, ve de dónde has caído. Aleluya. Voy a buscar esa palabra. Apocalipsis capítulo 2, 3. Mire cómo dice por acá. En el mensaje a las 7 iglesias. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Mire cómo dice que esta palabra dice, ya va. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y después ese mismo párrafo al final dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué maravillosa esta palabra, maravillosa la promesa que Dios tiene para su iglesia. Apártate del pecado, vuélvete. O sea, ve, reconoce, Señor, ¿qué me pasó? ¿Dónde me equivoqué? ¿A dónde entré en este pecado, en esta apostasía? Revisa las escrituras y date cuenta de que nada de lo que a lo mejor estás haciendo está conforme a lo que Dios ha hablado. La gente dice que ya la escritura hay que modernizarla. Mira cómo está el mundo hoy. El mundo se preparan, unos dicen, para un ordenamiento mundial y un gobierno mundial. Eso significa que el anticristo está a las puertas. O el anticristo ya está en el mundo, como dice el apóstol Juan, solo que todavía no se ha manifestado. El anticristo como anticristo, el hombre. O sea, el hombre que va a gobernar. Porque el sistema anticristo ya está, que es el sistema de la apostasía. El que habla en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que habla de que no vendrá sin que antes, vamos a leerlo por acá, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Mire cómo dice la palabra de Dios. Pasa que tenemos que leer y entender la palabra de nuestro Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Escuche, mire cómo dice el apóstol Pablo acá, dice, ni os conturbéis, o sea, ni se preocupen, ni por espíritu, o sea, no que yo vengo hablando en nombre del Espíritu de Dios, no, escuche bien, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, ni que nosotros mismos le digamos, ¿cómo va a ser? No, ya aquí está, dice, porque dice sí. Dice, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía primero, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía ya está, amado. La iglesia está más pecaminosa que la misma iglesia católica. En estos días escuché a un hermano muy famoso de la televisión decir que lo único que le falta a la iglesia cristiana hoy en día es tener un papa. A lo mejor usted busca por internet ese mensaje, lo va a encontrar. El hombre dijo que lo único que le falta a la iglesia hoy en día es tener un papa, porque en todo lo demás es igual. Nos hemos convertido en ladrones. Por eso es que la gente, cuando uno dice que es pastor, ya nos mira diferente, nos mira mal. Nuestra reputación está en el piso. Hace tiempo nosotros, cuando decíamos éramos pastores, la gente se admiraba, la gente nos hacía respeto, se quitaba el sombrero. Hoy en día la mayoría de las cosas, cuando dice pastor, es un ladrón. No estoy diciendo todos no, porque yo no estoy metido en ese rollo. Habemos muchos varones de Dios, pastores que trabajamos conforme a la palabra de Dios, sin apego al dinero, sin apego a los bienes, sin apego a las riquezas,
sin apego a las cosas. Si alguien quiere ofrendar, que ofrende. Si alguien quiere diezmar, que diezme. Ese es su problema. Pero no somos gente apegada ahí. Habemos un montón de pastores que no estamos apegados a esa sinvergüenzura. De llevar psicológicamente a la gente en un tema de dinero para que la gente quitarle lo poco, mucho que tenga y dejarlos hasta sin comer. En eso está la iglesia hoy en día. Los ponen a bailar, le meten la música mundana y se los meten dentro de la iglesia y los ponen a bailar allá adentro. Y después dicen que es una danza para el Señor. Están danzando para el diablo. Estás danzando para el diablo, querido hermano. Aférrate a Cristo, cambia tu manera de ver las cosas. Dios no permite pecado en su pueblo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y creo que el tiempo se me está acabando. Todavía me quedan 10 minutos, puedo predicar una hora más. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que permanece en Dios permanece para siempre. Vamos a buscarlo. Lo puede usted leer por allá. Está en primera de Juan, capítulo 1, verso 15. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 15. Mire cómo dice esta palabra acá. Dice así. Capítulo 2. Dice, no améis al mundo. Capítulo 2, verso 15 de primera de Juan. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Arrepiéntete y busca a Cristo. Arrepiéntete y conviértete al Evangelio. Arrepiéntete y conviértete al Señor. Cambia tu corazón. Dile, Señor, cambia mi vida. Si estás en una iglesia de esas donde brincan, saltan, se patalean y se revuelven y se endemonian y caen endemoniados en el piso y la gente cree que el Espíritu Santo sale corriendo de ahí porque va camino al infierno. Todos los que están ahí van camino al infierno si no se arrepienten, porque yo estaba una vez en un sitio, en una iglesia, y mire, esto es sorprendente las cosas que pasan. Yo estaba en la puerta una vez de una iglesia, y de repente una mujer entró y cayó en el suelo. Y yo la vi cuando sacó la lengua, y la lengua la tenía como de medio metro de largo. Horrible esa mujer. Y dijo el que estaba predicando allá, un pastor que estaba ahí, dijo, ahí está el Espíritu Santo trabajando en la gente. ¿Cuál Espíritu Santo? Es lo que estaba era una endemoniada. Mire dónde está la visión hoy en día de la iglesia. No tenemos visión, no tenemos discernimiento. Porque las cosas espirituales hay de discernirlas en el Espíritu, dice la palabra. Ay, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo sabía que esta noche iba a ser un poco fuerte. Y después dice la palabra de Dios, dice, porque todo aquel, oiga como dice todavía, estoy leyendo en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16, 17, y después dice el versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien, los deseos de la carne, que fue lo que el diablo le presentó a Jesús. El diablo, cuando Jesús dice, y Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado, y después de ayunar durante 40 días, ¿quién vino? Vino Satanás, vino el tentador, dice en uno de los evangelios, en el otro dice vino Satanás, y lo primero que le ofreció fue el deseo de la carne. ¿Cuál es el deseo de la carne? Comer, disfrutar, llenarme la panza, vivir. Afanados estamos, dice en Lucas capítulo 21, dice, y hijitos, ve, dice el Señor, vean que aquellos días, hablando de los días, acerca de los días del fin del mundo, dice, vean que aquellos días vuestros corazones no se llenen de glotonería y de los afanes de este mundo. Hoy en día vivimos más afanados en buscar comida y comer que en servirle a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, mire las cosas que el diablo le presentó a Jesús. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Dice, ¿sabe por dónde entró el pecado? Por los ojos. La mujer dice cuando Satanás le dijo, no moriréis, porque sabe Dios que el día que comiera ese árbol, entonces vuestros ojos serán abiertos. Y de verdad se le abrieron los ojos. Y dice que ella miró y vio y codició y vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí entró el pecado. Dice, y mire por donde estamos pasando a causa de ese pecado. Y después dice la palabra, dice sí. Y la vanagloria de la vida. ¿Sabe lo que es vanagloria? Cuando yo quiero que me vean, me reconozcan como el mejor pastor, el mejor profeta, el mejor predicador, el mejor apóstol,
El súper de los súper. Van a gloriarme. Sí, yo soy. Por eso es que hoy en día usted ve a la mayoría de esa gente cuando van a ministrar a las personas. No dejan que el Espíritu Santo llene a la gente. No dejan que el Espíritu Santo sea el que ministre, sino que empiezan a dar martillazo con la mano y a dar codazo para que la gente caiga patas arriba en el piso. Habrá muchos que se tiran para no hacer pasar pena al ministro. Pero ahí no está Dios. Empujándolo. Mira, una vez fui yo a un congreso que me invitaron una vez. Yo le voy a decir algo. Y estaba ahí, iban a ministrar. Y yo pasé porque, bueno, yo también quería recibir la oración. Todavía no era pastor. Todavía era un miembro de la iglesia. Era un servidor. Y resulta ser que cuando yo estoy llegando, que están en la parte de que van a empezar a ministrar, la persona que comisionaba todo aquel evento, llamó a los pastores que estaban ahí, a todos, para que empezaran a ministrar. Y a mí me agarró uno por el cuello así, y otro me metió la mano a la cintura, y uno me agarró por los pies. Me agarraron como entre 4, hasta que yo tuve que abrir los ojos y decirle, por favor, o sea, para tirarme en el piso. Como no caía, tuve que abrir los ojos y decirle, por favor, suélteme. Yo me arrodillo solo. Y me arrodillé y dije, qué vergüenza. Eso es lo que hay hoy en día. Vanagloria de la vida. Voy a seguir leyendo este versículo, es importantísimo esto. Y mire lo que dice. Dice, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que practica el pecado, dice en el capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea nuestro Dios. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor, te doy por esta palabra. Jeremías tenía que enfrentarse a una comunidad de gente perversa. Era el pueblo de Dios, pero estaban más perversos que el mismo diablo. Estaban más perversos que los mismos demonios. Sacrificaban gente, sacrificaban cosas, sacrificaban a los ídolos. Tenían dioses de todas aquellas naciones, de todas esas personas, porque cuando el pueblo de Israel entró en esa tierra, había gente que vivía ahí, que tenía sus dioses, sus costumbres, su manera de vivir. Y ellos, como no los mataron a todos, como no los corrieron a todos, ellos empezaron a convivir y empezaron a tomar esos ejemplos de ellos. Cuando empezamos nosotros a convivir entre cosas mundanas, nos acostumbramos al mundanalismo, nos acostumbramos tanto al pecado que no nos damos cuenta si hay pecado o no. Al acostumbrarnos tanto al pecado, no nos da a veces, la vista no nos da. Los ojos espirituales no nos alcanzan a ver que lo que estamos haciendo es malo. Ese es como la persona que se acostumbra a decir mentira. Una persona que se acostumbra a decir mentira, cuando dice una mentira no sabe si dice mentira o verdad. Así es el que peca. Así es el que está en la iglesia y dice ser cristiano pero anda pecando. Así es aquel que Dios lo ha llamado para algo pero anda apartado de Dios. Así es aquel que cree que él tiene, que Dios no lo está mirando en sus cosas. Y por eso es que la apostasía hoy entró a la iglesia. Y eso entró hace varios años atrás. Yo tengo un tema por ahí bastante extenso acerca de eso. De los tiempos que entró la apostasía dentro de la iglesia. Cómo entró el pecado. Amado hermano, Dios está llamando hoy a gente, hombres y mujeres como tú. Gente que estén dispuestas, que no importa cuántas veces fallaron, pero están dispuestos a levantarse. Están dispuestos a creerle a Dios. A gente que están dispuestas a decirle al Señor, Señor, yo me aparto de lo que estaba haciendo. Reconozco que es pecado. Reconozco, Señor, que he hecho lo malo delante de ti. Para eso fue llamado Jeremías. Para anunciarle a la gente allá lo que iba a suceder y ellos se arrepintieran. Hoy Dios nos está llamando a nosotros a que nos arrepintamos y que llevemos la palabra también. No importa cuántas veces nos hemos apartado de Dios. No importa cuántas veces hemos pecado. No importa cuántas veces hayamos hecho cosas que a Dios no le agrada. Pero mientras nosotros estemos dispuestos a reconocer nuestro pecado, a acercarnos a Dios y a postrarnos en su presencia, Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a bendecirnos. Dios está dispuesto a protegernos. Dios está dispuesto a llevarnos de su mano. Dios está dispuesto a darnos lo que pidamos. Dios está dispuesto a bendecirnos de una manera grande y maravillosa. Pero mientras que nosotros estemos apartados de Dios, no hay bendición que valga. No hay nada que venga. Lo único que puede venir sobre nuestra vida es juicio de Dios. Y díganme, los que le gusta predicar, ¿cómo es? Abundancia y prosperidad. Díganme que soy religioso.
Pero aquel que no se aparta del pecado, la Biblia dice en hebreo que lo que le espera es una horrenda expectación de juicio y del hervor de la ira de Dios sobre su vida. No le espera nada bueno. No espera, no vaya a pensar usted que no, lo que pasa es que Dios me comprende. Y yo lo que hice ayer, pues Dios me lo perdonó, y hoy ya es otro día, y yo camino. No, tiene que arrepentirnos cada día, todos los días. Señor, yo me arrepiento. Yo sé que es pecado, Señor. Apartarnos del pecado. Arrepentimiento significa apartarme de lo que hacía, que estaba mal a Dios. Eso significa arrepentimiento. Pecado significa errar, equivocarme. Por eso que mientras más nos equivocamos, más oportunidades tenemos delante de Dios de arrepentirnos mientras estemos vivos. Porque cuando partamos de esta tierra, no hay vela, no hay cura, no hay ruego, no hay Santa María, no hay nada que valga. Si se va para el infierno, es para el infierno. Si está para el cielo, amén. Así que no vaya a pensar que con 10 misas lo van a sacar. Lo único que va a hacer es darle la plata al cura para que haga la misa. Pero de ahí no lo va a sacar nadie. Porque la gente cuando muere va al lugar que ya está. Si es por un lugar, para acá. Si va para acá. Para donde está. O sea, donde sus obras y a donde su vida lo llevó. Porque la oportunidad del hombre está sobre esta tierra. Dios se preocupa por nuestros bienes. Dios se preocupa por nuestra manutención. Dios se preocupa para sostenernos. Dios se preocupa, cuando digo se preocupa, no es porque Dios vive preocupado, sino que Dios está atento a lo que a nosotros nos hace falta. Dios es un Dios de bendición, es un Dios generoso. Imagínese usted que Dios es tan de bendición, es Dios, que dice la palabra en Juan 3:16, nunca me voy a cansar de repetir ese versículo, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es una palabra maravillosa. Imagínense, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que el amor de Dios es tan grande para la humanidad que no tiene medida. No hay espacio donde meterlo. Porque es Dios mismo amando al hombre, a la mujer. Porque sabe que lo que le espera a Satanás y a los demonios es el lago de fuego, es el infierno, lo dice en Apocalipsis. Váyase a Apocalipsis a los capítulos 20, 22 y se va a encontrar por allá con eso. Ahí lo dice la palabra, eso le espera, dice el lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Sus ángeles, bueno, cuando eran ángeles, porque ahorita son demonios, espíritus inmundos, potestades. Son los espíritus que andan metiéndosela a la gente y haciendo que cometan asesinatos. Que el hombre sea despiadado, que el hombre no tenga compasión, que la mujer sea una mujer despiadada, que se conviertan en locas. Por ahí andan buscando aventuras y cosas que no les tienen que ser. En hombres que se convierten en loquitos por ahí. Los demonios que ponen a la gente en las calles a ser indigentes. Espíritus inmundos que están acabando con la humanidad. Espíritus inmundos que hacen que un hombre atiente contra la vida de una niña de 1 año, de 2 años, que la viole. Espíritus que hacen que un hombre tome y viole a una mujer, que viole a una criatura. Espíritus que hacen que hombres descuarticen a otras personas, que le den un montón de disparos y lo asesinen. Esos son espíritus diabólicos. Imagínense si el hombre aquí, con espíritus así, es un ser de maldad. Imagínense en el infierno cómo serán los seres de maldad verdaderamente. Usted imagínenselo, yo no me lo quiero ni imaginar. Y a los que han creído en el Señor y a los que son comprados por la sangre de Cristo, que están mirando esto, no se ponga a imaginarse eso. Imagínense cómo será la gloria de Dios. Imagínense cómo será el cielo. Cómo será esa ciudad de la que habla Apocalipsis, donde dice, vi la nueva Jerusalén ataviada. Lo voy a leer por acá para terminar. Mire cómo dice. Qué bonita es la palabra de Dios cuando habla de estas cosas. Yo me gozo cuando yo leo la palabra de Dios. Me gozo cuando la palabra me habla. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía 7, vamos a decir, por acá, estoy buscando. Mire cómo era la ciudad, mire. La ciudad se hallaba establecida en cuadro y su longitud era igual de anchura, igual tal, así. Después dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro, puro, semejante al vidrio, limpio. No vidrio sucio, sino vidrio limpio, imagínense, eso lo especifica. Dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con piedras preciosas
Imagínense, usted lo va a dar esa tarea para que luego eso está en Apocalipsis capítulo 21, para que vea la nueva ciudad que tiene Dios preparado para usted y para mí. Lo que Dios tiene preparado para este mundo, pero el mundo no quiere aceptarlo. Lo que hemos aceptado al Señor, podemos alcanzar su misericordia, pero tenemos que guardarnos, amado hermano. Tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que apartarnos de la mundanalidad que hay dentro de la congregación. Tenemos que apartarnos dentro de la mundanalidad que han puesto en la iglesia. Si vas a danzar, danza verdaderamente en el Espíritu. Dánzale a Dios. Yo he visto iglesias donde hacen coreografía que levantan las piernas y se les ven hasta las pantaletas a las muchachas. Una cosa sinceramente aborrecible. Ni en la televisión se ve, hacen espectáculos de televisión. Y después dicen que Dios está ahí. Andan desnudándose para que el hombre vea su desnudez y para que el hombre peque mirándolas. Eso es lo más tremendo que existe. Y no se dan cuenta que el diablo las está usando para eso. Y después dice que danzan para Dios. Gente que son adoradores, cantantes. Que dicen cantarle a Dios y le cantan al diablo porque son tan presumidos, su corazón está tan lleno, tan esponjado. A eso Jeremías estaba diciéndole allá a Israel: ustedes están esponjados en sus oraciones, en sus adoraciones. Sus sacrificios no sirven para nada. Lo que están haciendo ya Dios no lo quiere. Dios quiere santidad. Dios quiere integridad. Apartarse del pecado, de la maldad. No voy a seguir. Lo único que quiere el Señor en esta noche es que nosotros entendamos que sin Él no somos nada. Y que verdaderamente, para que Dios nos bendiga, tenemos que apartarnos de toda inmundicia y de todo pecado. Porque no podemos pretender de que Dios nos hable. Usted no puede pretender de que Dios le hable si usted anda por ahí en oscuridad. Si usted quiere que Dios le hable, tiene que acercarse al teléfono de Dios. Y el teléfono de Dios se llama la oración. Cuando usted leí en estos días por ahí un párrafo, en algún lugar lo leí, no me acuerdo, que decía: cuando oras, hablas con Dios. Y cuando lees la Biblia, Dios te responde. No me acuerdo dónde leí, muy bonito, me gustó esa partecita. Soy de compartir esas cosas, cuando las veo las comparto, me gustan. Cuando oramos, hablamos con Dios. Pero cuando leemos la palabra, Dios nos habla a nosotros. Es necesario que nosotros empecemos a escuchar la voz de Dios. Que empecemos a orar, a buscar a Dios, a apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, apartarnos de todo aquello que nos aparta de Dios. Voy a dejar este mensaje hasta acá porque ya me pasó la hora. Quisiera orar por las personas que se quieran reconciliar con el Señor. Usted puede dejar su comentario ahí. Si no le gustó el mensaje, no importa, igual salúdeme. Que Dios igualito va a Dios tiene algo preparado también para usted. Si le gustó, también salúdeme. Déjeme su like, déjeme su expresión ahí. Hágame ver que usted estaba ahí. Salúdeme, dígame de dónde me estaba usted saludando. Si tiene alguna petición de oración esta noche, yo quiero orar por las personas que se quieren reconciliar con el Señor y por los que quieren aceptar a Cristo en su corazón. Aún aquellas personas que después de grabado este video lo van a mirar, también yo en esta noche yo voy a orar para que también el Señor también les abra el entendimiento, les redarguya, les dé el Espíritu Santo, los lave con su sangre preciosa. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, yo me acerco a ti y te pido, Señor, por todas las personas que están mirando este video ahora. Te pido por ellos, Señor, aquellos que quieren aceptarte como su único y suficiente Salvador. Los que se quieren reconciliar contigo, Señor, que se han apartado. Aquellos, Señor, que están pecando continuamente también. Que necesitan, Señor, que reconocen de que tú eres un Dios grande y poderoso y que estás a las puertas y que estás llamando, Señor. Y como dice tu palabra, si alguien oye mi voz, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y aquellas personas que dicen: Señor, no voy a dejar para mañana, lo que puedo hacer hoy es convertirme a ti, es entregarme a ti, Señor. Padre amado, yo en este momento te pido que les bendigas, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndole, que sea tu sangre preciosa sobre ellos, Dios, limpiándolo, que sea, Señor, tu Espíritu Santo guiándolo a la verdad, guiándolo, Señor, por el camino. Que ellos puedan, Señor amado, ponen en ellos ese deseo de leer tu palabra. Aquellas personas que están mirando este video, Señor, y que tienen ese deseo, Señor amado, que a veces quisieran leer, pero no pueden.
Señor, pon en ellos un espíritu de lectura, de oración. No sé, Señor, cómo pedirlo de verdad. Pon en ellos ese deseo, Señor, de que ellos puedan orar y leer tu palabra, porque son tiempos muy difíciles. A los que están enfermos también te pido, Dios amado, que toda enfermedad ahora, Señor, sea sanada. Todo cáncer, todo hueso roto, todo problemas de orina, todo problema en la sangre, problemas de este COVID, problemas respiratorios, Señor. Yo lo pongo en tus manos, artritis, artrosis, migraña. Oh, Señor amado, cáncer en la sangre, en los huesos. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que sea tu mano poderosa pasando ahora por la vida de cada uno de ellos, Dios. Señor, que tu bendición sea tan grande, Dios amado, que aquel que tenga los huesos destruidos sea reconstruido ahora, Señor, y salga, Señor, a profetizar y a decirle al mundo lo grande y maravilloso que tú has hecho en su vida. Señor, que el hombre se pueda arrepentir con esta palabra también en su vida. Señor, que esta palabra transforme nuestros corazones y nos diga que estamos caminando por el camino errado, aquellos, Señor, que andamos haciendo lo malo. Señor, te pido por aquellos, Señor, también que tienen necesidades económicas, necesidades de alimentación, necesidades de un hogar, necesidades de una casa, de un techo, Señor. Cumple, Señor, cubre sus necesidades, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pido. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque sé que tu palabra transforma, tu palabra habla, tu palabra redarguye, Señor. Tu palabra no es, Señor, para motivar. Tu palabra es para redarguir, para enseñar, para transformar los corazones, para enseñarnos, Señor, que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos delante de ti. Señor, gracias por tu palabra. Bendice a cada hermano, cada amigo que está mirando. Bendice a cada persona, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén. Querido amigo, querido hermano, gracias por estar ahí, gracias por conectarte, por ver este video. Espero que esta palabra te sirva para que tu vida pueda ser cambiada y transformada de una manera maravillosa. Que el Dios de los cielos te bendiga grandemente, que Dios te guarde y que en todo momento el Espíritu Santo te dirija donde quiera que vayas. Que Dios supla todas tus necesidades. Y no te preocupes, que si hasta este momento Dios te ha mantenido, es porque Dios te ha bendecido. No tengas temor de lo que el enemigo se quiera levantar en contra tuya. Porque aquellos que se quieran levantar en contra tuya, por un camino vienen, pero por 7 se irán avergonzados. El Señor le dijo a Josué: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo